Amados hermanos, toda la predicación que puedo compartir con ustedes en este momento se resume en una sola frase. Cristo no es solamente para admirarlo. La vida de Cristo quiere ser nuestra vida. Esa es toda la frase. Ahí podía terminar la homilía. Repito la frase y voy a tratar de explicarla con la ayuda de Dios. Cristo no es solamente para admirarlo. La vida de Cristo quiere ser nuestra vida. Hermanos amados, partamos de una base. Cristo es admirable. ¿Por dónde empezar si uno quiere enumerar las virtudes de Cristo? Son todas. Es humilde, es inocente, es sabio, es puro, es generoso, es coherente, es solidario. Vive solamente para Dios y para hacernos bien. Por algo el apóstol San Pedro resumió la vida de Cristo diciendo: pasó haciendo el bien. Y en alguna ocasión Cristo sanó a un sordomudo. Nos dice el evangelista San Marcos que la gente se quedó admirada y decía: todo lo ha hecho bien. Cristo es admirable. La vida de Cristo es de una belleza que uno no se cansa de contemplar. De hecho, lo que nosotros hacemos en la iglesia es mirar la vida de Cristo todo el tiempo. Todas las lecturas son para mirar a Cristo, porque la iglesia es la novia y la esposa de Cristo. Y como toda novia enamorada, como toda esposa amorosa, no se cansa de ver a su amado. Cristo es admirable. Tan admirable que la Biblia nos dice: todo el mundo estaba pendiente de su boca, de sus palabras. Tan admirable que los policías del templo de Jerusalén, cuando les mandaron que lo apresaran, dijeron: es que nadie ha hablado como él. Tan admirable que la gente lo aplastaba cuando él iba por las calles. Y dice la Escritura: arrojaban a sus pies los enfermos para que, aunque fuera su sombra, los tocara. Tan admirable es Cristo que cuando se fueron tantos discípulos, según cuenta el capítulo 6 de San Juan, Pedro soltó esta frase que cada uno de nosotros puede hacer suya: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo es admirable. La Biblia nos habla al mismo tiempo de lo hermoso que es Cristo y de lo deforme que llegó a quedar. La Biblia nos habla de la belleza de Cristo en el Salmo 45. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. El más bello de los hombres
principalmente por su virtud. Cuando encontramos una persona que es realmente buena, a veces usamos esa expresión también en castellano. Es una bella persona. Pues no hay persona tan bella como el más bello de los hombres, Jesucristo. Jesucristo es admirable, Jesucristo es hermosísimo, pero Jesucristo quedó deforme cuando llegó su pasión. Por eso nos dice el capítulo 53 de Isaías, tan desfigurado estaba que ya no parecía humano. Pero cuando Cristo entregó toda su belleza, porque fue golpeado, dice Santa Catalina de Siena, fue golpeado como se golpea un yunque para machacar. Cristo fue machacado. ¿Pero por qué se golpea un yunque? El herrero golpea el yunque para formar en el yunque una nueva figura, por ejemplo, una espada o una reja. Pues Cristo fue el yunque, dice Santa Catalina, y los golpes de la justicia divina cayeron sobre él para que se pudiera formar este ser humano nuevo que eres tú y que soy yo. Nosotros fuimos formados en el yunque, fuimos formados en Cristo. Así que Cristo perdió en su pasión toda su belleza. Pero la manera como Él perdió su belleza, la razón por la que Él perdió su belleza es tan hermosa que ese Cristo deforme, deformado por el dolor, que es el Cristo crucificado, es el más bello de todos. Por eso dice el profeta Zacarías, mirarán al que traspasaron. Si es bella la vida de Cristo, más bella todavía es su muerte, como ya he empezado a explicar. Porque realmente se conoce a la gente, no solamente ni principalmente por cómo vive, sino sobre todo por cómo muere. Mis hermanos, hay muertes que tienen una belleza, por ejemplo, la muerte de los héroes. Aquel que murió por liberar a una nación. Esta catedral tiene el recuerdo de un monseñor que entregó su vida. Mucha gente no sabe que esta catedral antes llegaba hasta este límite, por allá en los años 50, y era una catedral de madera. Una persona trastornada incendió la catedral y ardió. Monseñor, el que era párroco de la catedral en ese momento, logró escapar, pero entonces recordó que había 2 personas que habían quedado adentro y el fuego aumentaba. Y entonces él entró, ya había salido y volvió a entrar al fuego por tratar de rescatar a esas 2 personas. Lamentablemente no logró rescatarlas y él mismo murió. Hay que recordar esa historia porque ese hombre murió como un héroe y murió en este lugar. Después, con gran esfuerzo, se reconstruyó y tenemos esta hermosa catedral que ustedes y yo disfrutamos y agradecemos. Hay maneras bellas de morir. Hay gente que ha entregado su vida por una causa. Esta mañana me encontré en esta red social que se llama X y antes se llamaba Twitter. Me encontré el recuerdo de una señora que cuando tenía 3 meses de embarazo,
le diagnosticaron un cáncer y le dijeron: usted se puede salvar, pero tenemos que aplicarle unas medicinas muy fuertes, una quimioterapia, y tenemos que aplicarle radioterapia, una radiación muy fuerte. El bebé no puede soportar eso. Si nosotros la salvamos a usted, su bebé va a morir. Si usted quiere seguir con el embarazo, el cáncer va a avanzar. Escoja. ¡Qué decisión tan terrible! Pero esta mujer no dudó. Yo he conocido ya varios casos así. Esta mujer no dudó. Ella dijo: yo no voy a matar a mi hijo. Señora, entienda que no es que usted lo va a matar. Es que vamos a hacerle un tratamiento a usted, pero yo tengo, como médico, tengo el deber de advertirle que el bebé no va a resistir, el bebé va a morir. Pero no es que usted lo va a matar. Y ella dijo: yo no podría vivir sabiendo que yo vivo porque él se murió. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo voy a seguir con el embarazo. Señora, si usted sigue con el embarazo, el cáncer va a avanzar. Y no estamos seguros de que después se pueda detener. Yo no le voy a hacer eso a mi hijo. Yo sigo con el embarazo. Y ella siguió con el embarazo. Y crecía el bebé. Y crecía el cáncer. Y el bebé nació. Y el cáncer estaba avanzadísimo. Y pocos meses después, ella murió. Porque prefería morir ella, porque no se sentía capaz de quitarle la vida a una criatura. Esa es una muerte heroica. Esa es una muerte bellísima. Pero por encima de toda belleza está la belleza de la muerte de Cristo. Si ya era admirable la vida de Cristo, nada tan admirable como su muerte. Hace 50 días estábamos en la Semana Santa y con las lecturas del Viernes Santo, de la Vigilia Pascual, estábamos recordando todo lo que Cristo hizo por nosotros. Eso estábamos recordando. Cristo es admirable y uno puede quedarse mirándolo y admirándolo. Pero aquí viene la segunda parte de la predicación. Cristo no es solamente para que tú lo admires, porque el mismo Espíritu Santo que obró en Cristo, el mismo Espíritu Santo por el que Cristo fue concebido, el mismo Espíritu Santo que, según la expresión de San Lucas, lo empujaba para hacer milagros, ese Espíritu Santo, que es la vida de Cristo, según la expresión de San Agustín. San Agustín dice que Dios es la vida del alma, es la vida de mi vida, porque mi alma es mi vida, y el que le da vida a mi alma es la vida de mi vida. Pues el Espíritu Santo, que fue la unción de Cristo, ese Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros vivamos y muramos como vivió y como murió Cristo. Eso es Pentecostés.
Eso es Pentecostés. Que no te quedes solo mirando a Cristo y diciendo, qué maravilloso que es Él, qué bueno que es Él, cuánto poder en sus milagros, cuánta sabiduría en sus palabras, cuánta bondad en su corazón, cuánta pureza en su cuerpo. No te quedes solo mirándolo, no te quedes solo admirándolo. La vida que Él tuvo, la vida que Él tiene, Él la ha querido participar a nosotros. Ese es Pentecostés. Pentecostés te da el entendimiento profundo de la palabra y del ejemplo de Cristo. Pentecostés te da el amor que tu corazón humano no podría tener para amarle suficientemente a Él. Pero sobre todo, Pentecostés te hace participar de la misma vida de Él. No me estoy inventando nada. Recordemos brevemente 3 textos bíblicos que así nos enseñan. El primer texto es del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel. Les voy a dar un corazón nuevo. Voy a escribir mi ley en sus corazones. Estas expresiones de Ezequiel muestran cómo Dios quiere hacernos partícipes interiormente de lo que Él es. Lo que no nos podía dar la ley de Moisés. La ley de Moisés, que es la más hermosa legislación que se haya pronunciado en esta tierra por encima de cualquier otra constitución o código. La ley de Moisés te mostraba y me mostraba lo bueno y lo malo. Pero la fuerza para amar al bien, aunque sea arduo, y para rechazar el mal, aunque sea seductor, esa fuerza no la tenía Moisés, no la tenía la ley de Moisés. Vete al capítulo 34 del Deuteronomio, donde está el testamento de Moisés. Las últimas palabras que él le da a la asamblea de Israel a sus 120 años de edad, cuando ya falta poco para morir. ¿Qué te vas a encontrar ahí? Un monumento a la tristeza. Hay palabras muy duras que aparecen en esos capítulos finales del Deuteronomio. Hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó? Esas son palabras de Moisés, palabras que destilan tristeza y frustración. ¿Por qué? Porque Moisés pudo mostrar con claridad lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo. Gran servicio, pero insuficiente. Porque es que hace falta que nosotros tengamos un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es el que anuncia Ezequiel capítulo 36. Les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que amemos con tanto ardor el bien, que aunque el bien sea arduo, lo realicemos. Es lo que sucede con los mártires. Es lo que sucede con ese monseñor que no pudo tolerar que él se había salvado y se iban a quemar vivas 2 personas, ahí donde están ustedes sentados.
El bien era extraordinariamente arduo para ese monseñor. Él no soportaba eso. Y entonces se metió en medio de las llamas hasta entregar su vida. El bien era arduo, suponía quemarse, pero él prefirió quemarse. El bien era arduo para aquella mujer que le dijeron: usted se puede salvar, pero el precio es que su bebé va a morir. Lo que le estaba pidiendo en ese momento, la vida. ¿Y qué digo yo la vida? Creo que Dios mismo era. ¿Eres capaz de morir tú para que tu hijo viva? Y ella escogió morir. Ese es un bien arduo. Un bien arduo es perdonar a los enemigos, especialmente a los que nos han hecho daño cuando no podíamos defendernos. Perdonar los abusos, perdonar las injusticias es un bien arduo. Muchos de nosotros nos sentimos incapaces de hacerlo. Perdonar a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa que ha cometido una infidelidad es un bien arduo. Mucha gente no llega a hacerlo. El Espíritu te da un corazón nuevo. Yo conocí el caso de una señora casada, una señora que descubrió que su esposo le era infiel. Pero no solo eso. Resulta que el esposo, de muchos años atrás, había desarrollado un gran gusto por los hombres, y la infidelidad del esposo fue con otro hombre u otros hombres. Había doble dificultad para ese perdón, y ella llegó a la conclusión de que no tenía fuerzas para perdonar eso. Pero ella hizo un retiro espiritual, y en ese retiro espiritual recibió tanto auxilio de Dios que, estando con el esposo, le dijo: tú sabes que yo no te puedo perdonar, yo no puedo, pero Dios sí puede en mí y yo te perdono. Y ese matrimonio perseveró hasta la muerte. Esas cosas las hace Dios. Entonces el Espíritu Santo te permite amar a la escala de Dios. A la escala de Dios. Otro texto que nos ayuda está en el Evangelio de Juan. Dice Cristo: el que crea en mí, con fe divina y sobrenatural, con fe plena que da el Espíritu, el que crea en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores, y aún mayores. Y luego el apóstol San Pedro nos dice en su carta: nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Tener el Espíritu es tener participación de la naturaleza divina, para que no te quedes solamente admirando a Cristo, sino para que puedas decir con verdad: es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso hace el Espíritu. Esa es la maravilla del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos hoy en la iglesia. Hay muchas personas que dicen: hay que ser realistas. No se les puede pedir a los novios que se abstengan de tener sexo. Por favor, padre, sea realista. ¿Cómo les va a pedir eso a los novios? Son jóvenes, tienen hormonas. Parece imposible. No le pidas eso. No le pidas a las parejas que dejen de usar anticonceptivos.
No le pidas al que consume marihuana que deje de hacerlo. No le pidas eso. Y es que, claro, con las fuerzas humanas, ninguna de esas victorias es posible. Pero es que a veces hablamos como si fuéramos ateos. Es que desconocemos el poder del Espíritu. El Espíritu que hace posible que tú, siendo tú, obres por encima de ti. Escribe eso que te conviene. El Espíritu hace posible que tú, siendo máximamente tú, obres por encima de ti. Eso es Pentecostés, para que no te quedes solo admirando a Jesús, sino para que vivas la vida de Jesús. Amén.